10:45 de la mañana. Durante el presente curso se ha llevado a cabo en el Instituto IES, la Isleta de Las Palmas de Gran Canaria, en el marco del programa Enseñar África, impulsado y coordinado por Casa África, un proyecto de aprendizaje-servicio. Es un proyecto entre jóvenes estudiantes de primero de bachillerato del instituto y también jóvenes migrantes que están alojados en el Canarias 50, que habían llegado a nuestras islas en Patera a lo largo de este año. Vamos a saludar a Iván Ojeda Quintana, él es profesor del IES La Isleta y coordinador del proyecto. ¿Qué tal, Iván? Buenos días. Hola, buenos días, María. Encantado Muchas gracias. de estar aquí contigo. Gracias por venir a la radio, Iván. A ustedes por invitarme. Es una experiencia basada en, principalmente, Iván, podemos decir en compartir, ¿no? Efectivamente, de hecho el gran reto y el gran objetivo era establecer lazos de convivencia, porque entendíamos que solamente a través de la convivencia era posible entender lo que estaba sucediendo. Entonces nuestro objetivo fundamental era generar un marco en el que los chicos, tanto del instituto como los del Canarias 50, tuviesen ese espacio en el que pudiesen dialogar, hablar y entendernos de realmente lo que estaba sucediendo. ¿Cómo recibieron los chicos la puesta en marcha del proyecto, la propuesta de participar? Fue un proyecto, digamos, de muchas fases. Date cuenta que realmente no podemos empezar a participar sin entender, sin conocer y sin realmente tener los conocimientos básicos para poder enfrentarnos a una situación como esta. Todo surge, digamos, ante una situación que nosotros estábamos viviendo en el centro, en el que desgraciadamente veíamos como el barrio de La Isleta, que era un barrio multicultural, intercultural, pero sin embargo, a través sobre todo del 2021, en el que había llegado muchísima población migrante, se estaban dirigiendo a ellos de una forma que creíamos que no era la correcta. Entonces nace esa posibilidad de trabajar con ellos directamente, pero como te digo, para poder trabajar con ellos necesitábamos sí o sí poder entender lo que estaba sucediendo. Entonces tenemos varias fases previas antes de decidir de forma democrática si trabajábamos o no trabajábamos con estos chicos y convivíamos con ellos. Digamos que era un trabajo importante previo. O sea que estudiaron bien a conciencia la situación, no se podían lanzar a la aventura sin tener en cuenta, entiendo y deduzco, diferentes aspectos. Claro, digamos que el tema de convivencia se estableció en una tercera fase, pero para llegar a esa tercera fase necesitábamos una primera y una segunda. Una primera en el que tendríamos que estudiar bien los estereotipos de lo que estaba sucediendo, el por qué estaba sucediendo esto realmente en el barrio y sobre todo entre nuestro alumnado, porque como digo, la Isleta se ha caracterizado a lo largo de toda la historia es precisamente por esa interculturalidad. Siempre ha sido un crisol cultural, efectivamente, ¿no? Y no entendíamos por qué a través de los medios de comunicación, a través de popularmente se estaba comunicando un mensaje que creíamos que era erróneo o no. Teníamos que decidir o teníamos que averiguar, investigar si realmente se estaba sucediendo esto. Después de hacer ese largo trabajo de análisis de fuentes, de medios de comunicación y demás, entendíamos que sí que había un problema de fondo y que teníamos que ser partícipe a la hora de resolver ese problema de una o de otra manera. No podíamos quedarnos al margen, sino al contrario, teníamos que participar en buscar soluciones que creíamos que era propio de una metodología activa del siglo XXI. Y así fue como surge. Y en una segunda fase empezamos a establecer lazos de conexión con distintas asociaciones que nos aproximaran realmente al problema en sí, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cuál es esa cultura de la acogida que realmente nosotros queremos, todo lo que es en torno a los derechos humanos, todo lo que son los objetivos del desarrollo sostenible. Todo eso había que entenderlo, había que estudiarlo de alguna manera, porque lo que no podíamos hacer bajo ningún concepto era trabajar con un colectivo tan dañado como es el colectivo migrante que llega en las circunstancias en las que llega, muchos de ellos con procesos o acompañamiento psicológico, pues realmente ha sido un trauma toda esa aventura, y a la hora de dirigirnos a ellos, a la hora de compartir con ellos, pues teníamos que tener ese cuidado especial. Entonces digamos que ese marco metodológico lo estuvimos preparando previamente para poder tomar la decisión si participábamos o no. De hecho, te cuento, la anécdota principal fue cuando ya decidimos que sí queríamos llevar a cabo un proyecto, ellos fueron los chicos mismos los que decidieron en qué marco poder participar, ¿no? A través del taller de bicicletas y demás. Pues nos reunimos en el salón de actos, los chicos del Canarias 50 y nuestros chicos, para establecer esos lazos de saber si realmente queríamos participar o no, porque se tenía que tomar una decisión de si íbamos hacia adelante o nos quedábamos simplemente en ese apartado. Y justamente en ese lazo de convivencia fue cuando ellos decidieron si vamos a atrevernos a hacer algo con estos chicos, que creemos que podemos convivir con ellos y desarrollarlo, ¿no? Entonces a partir de ahí fue cuando se tomó la decisión democrática de sí, vamos a participar, que es lo que llevó a
una tercera fase de más activación, digamos, en el centro educativo con la acogida de estos chicos. Y una vez ya los acogen, también es importante hablar de ese taller, ¿no? Ese taller de bicicletas, ese fue el Claro. nexo de conexión entre todos. Efectivamente, digamos que el proyecto de aprendizaje de servicio lo que desarrolla es que el estudiante, digamos, sea el protagonista de todo su proceso de enseñanza-aprendizaje, y lo que buscamos, digamos, con todo este proyecto es contribuir a resolver alguna situación social desde el marco curricular, porque no nos olvidamos que estos chicos de primero bachillerato también tienen que conocer sus saberes básicos y demás. Lo que ocurre es que tenemos que compartirlo, digamos, con otros elementos transversales que son también muy importantes para la vida diaria, como puede ser enseñanza en valores, ética, pensamiento crítico y todo esto. Una vez que teníamos todo ese marco, ellos decidieron que podíamos ir trabajando de forma curricular en el aula, pero a la misma vez podíamos llevar a cabo una propuesta de pasar tiempo con ellos, y a ellos se les ocurrió en este caso, digamos, hacer una campaña de recogida de bicicletas en el que nos pudiésemos durante varios meses trabajar periódicamente con estos chicos, y una vez que tuviésemos esas bicicletas arregladas conjuntamente, pues devolverlas un poco y entregarlas a distintas asociaciones del barrio para que también vieran ellos que la labor que se había hecho en el centro y que también había sido compartida con estos chicos migrantes, pues también era efectiva y eficiente. Había dado sus frutos también, Efectivamente, ¿no? Y así se desarrolló. Digamos que fuimos capaces de recoger 18 bicicletas, y durante varios meses, a lo largo de la semana, los chicos venían en torno a 2, 3 días a la semana, en el que compartíamos 2, a veces 3 horas, en el que también íbamos intercalando actividades paralelas, deportivas, para poder afianzar, actividades en el aula, para ir conociendo un poco realidades de vida, experiencias, lugares de origen, procedencia, realmente las causas. Digamos que lo que íbamos haciendo era ir abriendo esa posibilidad de que, a su vez, tanto unos como otros fueran enriqueciéndose con esa convivencia, porque si algo que puedo estar contento de este proyecto es que no condicionábamos para nada las conversaciones, sino era realmente, lo importante era que surgiera de lo natural. Los chicos me preguntaban, ¿pero de qué vamos a hablar con ellos? Digo, son chicos de 18, 19 años, ustedes son mejor que yo lo que deben de hablar con ellos. Entonces, digamos que ellos buscaban la fórmula de hablar, de interiorizar con ellos, y poco a poco fueron adquiriendo un cierto cariño, hasta tal punto que a lo mejor alguna semana, por determinados elementos, como puede ser el Ramadán que estaba en medio, los chicos a lo mejor no venían ese día porque estaban cansados, ellos llegaban a echarlos de menos, ¿no? Claro. ¿Por qué no han querido venir hoy? Me preguntaban. Qué importante, ¿no? Para ellos conocerse, hablar, compartir, que sean conocedores de esa realidad, pero como bien decías, desde esa perspectiva de los derechos humanos, alejados, ¿no?, de cualquier perspectiva xenófoba, de esas orillas que a veces nos separan, sino más bien viéndolo desde la perspectiva de la unión, y sobre todo también entiendo empatizando, ¿no?, con esas realidades. Qué importante también es escucharlos para entenderlos, ¿no? Por supuesto que sí. Cada persona es un mundo, cada circunstancia es diferente. Las causas de los procesos migratorios han aumentado considerablemente, y ya no son las que antaño movían los procesos migratorios. Te voy a poner un ejemplo. Llevo años intentando impartir el cambio climático a mis alumnos a través de distintas metodologías y demás. Pues tuvo que venir un chico de Canarias 50 a explicarnos directamente que él había viajado, en este caso de Mali a Gran Canaria, por el cambio climático, porque él era agricultor, ganadero, y ya en su localidad la sequía era tan grande que no podía mantenerse. Entonces eso había obligado a emigrar, digamos, tantos kilómetros. Y él nos decía, es que el problema no lo hemos planteado nosotros, el problema viene de Occidente, y yo soy el que está en cierta forma perjudicado con este sistema. Claro. Para que veas cómo a veces pensamos en unas cosas y funcionan otras. Pues esto los chicos, después te digo, de muchos años trabajando curricularmente en el centro educativo, lo que es el cambio climático, esto les ha llegado porque ha sido una experiencia directa, narrada directamente por un chico que había llegado hacía mes y medio, por estas circunstancias. Y me pregunta, ¿pero cómo puede viajar la gente por eso? Le digo, viaja por eso y por otras muchas causas. Claro. Que en definitiva el problema es que no las tenemos nosotros interiorizadas, y como bien dice, yo creo que la línea que no podemos pasar es la de los derechos humanos, y sobre todo los derechos de la infancia y la juventud. Creo que ahí es donde está la línea realmente importante. ¿Crees, Iván, que se ha alcanzado el objetivo de estos encuentros? Que
que les ha cambiado la perspectiva a estos chicos y chicas. Yo estoy convencido que sí. De hecho, toda la última gran fase es una fase de evaluación en el que intentamos conocer hasta qué punto hemos conseguido llegar a entender todo el proceso, primero desde el punto de vista curricular, pero también como persona. Y yo creo que los chicos han cambiado radicalmente su perspectiva sobre los procesos migratorios. Es más, desde el primer momento crearon un vínculo muy especial con estos chicos y ellos mismos se dan cuenta de que no dejan de ser personas como tú y como yo, que realmente la vida las ha llevado por otros derroteros o necesidades de viajar. Y en este sentido, ellos los invitaban incluso a hacer actividades extraescolares con ellos. Qué bueno. En la isleta, digamos, son muy aficionados del fútbol. Eso te iba a decir, ¿se echaron alguna partida de fútbol? Sí, ¿no? muchas partidas de fútbol, gracias a mis compañeros de educación física, que combinábamos también de forma interdisciplinar con ellos en distintas materias. Evidentemente utilizamos mucho el deporte para unirnos, y hasta tal punto que ellos también se abrieron en determinados momentos y también nos quisieron ser partícipes de enseñarnos cosas. Nos enseñaban árabe, nos enseñaban juegos tradicionales, costumbres, un montón de cosas que eran yo creo que muy enriquecedoras para los chicos. Total, que como te decía, en este proceso de evaluación, ellos después de recoger todos los testimonios en distintos instrumentos, hemos visto y hemos corroborado que sí, que efectivamente ha habido un cambio hacia bien, por lo menos por lo que es entender los procesos migratorios y sobre todo entender la parte más humana de por qué están estos chicos alojados en un lugar, en este caso en el Canary 50, en pleno centro de la isleta, por qué circulan, por qué están todo el día caminando alrededor del barrio y realmente entender toda esa cultura, ¿no? Ahora los mirarán y ya los mirarán con otros ojos seguramente, y desde luego con una mirada de mayor cercanía, ¿no? De tender manos y probablemente de tender puentes, ¿no? Sí, el gran reto es no quedarnos aquí, sino nuestro objetivo y nuestro afán del instituto, evidentemente desde nuestro claustro, siempre ha sido el intentar introducir problemas sociales y que el centro educativo no quede al margen de ellos, sino al contrario, dé un paso adelante y sea capaz de atrevernos a resolver o intentar ayudar a resolver los distintos problemas que sabemos que están hoy, pero también los que sabemos que van a venir en el futuro. Entonces, digamos que tengo la suerte de trabajar en un centro en el que todo un claustro está unido, sobre todo para ese marco metodológico que nos permite trabajar de forma diferente, de forma más abierta, de forma de buscar la corresponsabilidad de nuestros estudiantes. No todos son los saberes básicos, también es importante el trabajo competencial, que nuestros estudiantes salgan, digamos, formados, pero también que sean humanos, que sean verdaderamente activos a la hora de intentar resolver los problemas y no ocultarnos, sino al contrario, que ellos también sean referentes en ese sentido. Que sean partícipes de los problemas y también de las soluciones, ¿no? Por supuesto. Que eso es clave. Qué suerte tienen también estos alumnos de tener un profesor como Iván Ojeda Quintana, profesor del IES La Isleta, y de pertenecer a este centro que ha estado pues también coordinando este proyecto Enseñar África, impulsado también y coordinado por Casa África a través de este instituto del IES La Isleta. Enhorabuena, sobre todo por ayudar a cambiar a veces esa perspectiva que tenemos de las realidades. Muchas gracias, Iván. Nada, muchísimas gracias a ti, Ana, y a tu cadena por darnos la oportunidad de presentar el proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros poquito a poco acercándonos a las 11 de la mañana. Ya está preparada Laura Afonso. Sola va mi condena, correré mi destino.